Y estamos de regreso en Tendencia de Hoy, tu revista variada, ya con nuestra próxima invitada, un tema muy interesante. Y ella es la doctora Carol Elizabeth Villanueva, médico internista nefróloga. Doctora, bienvenida. Welcome. Bienvenida a este espacio, Tendencia de Hoy. ¿Cómo se siente? Súper bien. Me alegra que esté con nosotras. Sí, me alegra mucho la invitación para hablar sobre un tema tan importante de República Dominicana y en el mundo realmente, de la insuficiencia renal crónica que afecta a tantas personas y a tantas personas, no solamente al paciente que la padece, sino a la familia que lo rodea. Así mismo. Es un tema que realmente afecta a muchos ámbitos de la vida social de cada persona. Totalmente. Pues vamos a iniciar, doctora. Sí, la gente que tenga su teléfono ahí en mano para que puedan hacer las preguntas. La doctora está dispuesta a contestarla. Les repito el número, Isaili, antes de empezar. 809-723-6218. Así que pueden mandar su mensajito por WhatsApp y van a ser respondidas. Doctora, ¿qué es la insuficiencia renal crónica? ¿Y cuáles son los criterios, por supuesto, para diagnosticarla? La insuficiencia renal, en un lenguaje aplatanado y médico que podamos entender, no es más que la incapacidad del riñón de hacer las funciones básicas que tiene que hacer el riñón. Recordando que el riñón es el órgano que debe de mantener el balance entre el agua que ingerimos y el agua que orinamos, ¿verdad? El agua que debemos de tener en nuestro cuerpo. También de mantener los niveles de hemoglobina a raya por medio de la producción de una hormona llamada eritropoyetina. Es donde se produce en un 90%, es en el riñón. También, si el riñón es el encargado de mantener los electrolitos a raya. ¿Y qué son los electrolitos? Son esas sustancias que al ingerirlas en los alimentos se deben de absorber para que el cuerpo pueda hacer sus funciones. Son sustancias que son pequeñas y que están presentes en los alimentos y que si realmente no la ingerimos y no están en balance en el cuerpo, pues entonces pueden traer problemas, porque sin esa sustancia el corazón no se puede mover, por ejemplo, el músculo no se puede mover. Si tenemos una baja en el potasio, por ejemplo, muy bajito, no se puede mover. El riñón es el órgano encargado de mantener esas sustancias a raya. Entonces, cuando hablamos de que una persona tiene una insuficiencia renal, esas funciones del riñón no se están haciendo adecuadamente. El paciente empieza con hipertensión, el paciente empieza a botar proteínas por la orina, el paciente empieza a botar sangre por la orina que no debe de pasar, el paciente empieza a que esas sustancias que deberían de estar reguladas en el organismo empiezan a subir y así mismo empieza a sentirse su salud, empieza a deteriorarse. Wow. ¿Y cuáles son algunas de las etapas de la enfermedad así crónica renal? Son 5 etapas de la enfermedad renal y eso se va determinando por la medición de la creatinina sérica. Es el método más económico y más utilizado en todo el mundo para medir cómo está funcionando el riñón. La etapa van del 1 al 5, siendo la 1 la más leve y la 5 la etapa donde el paciente ya tiene una insuficiencia renal establecida que debe llegar para poder subsistir, debe estar en hemodiálisis o diálisis peritoneal, o en otro aspecto pudiera estar con un riñón trasplantado. ¿Qué son ¿Qué son los 3 tratamientos que se pueden hacer para un paciente que tiene insuficiencia renal? Y todo eso se va midiendo en función a cómo va la creatinina del paciente. Bien. Entonces, si por ejemplo llega un paciente y tiene la creatinina alterada, ¿ya automáticamente a un diagnóstico habría que esperar un tiempo prudente para ya decir, bueno, este paciente tiene enfermedad renal crónica? Me encanta esa pregunta porque a mí no me gusta decir la definición del libro. La insuficiencia renal crónica es la alteración del riñón por más de 3 meses. Miren, hay pacientes que, por ejemplo, te llegan en el día de hoy con una creatinina. El valor normal de la creatinina en los laboratorios dominicanos es de 0.7 hasta 0.9. Y, por ejemplo, te llega un paciente con 2 de creatinina. No necesariamente un paciente que te llegue con 2 de creatinina tiene establecido una insuficiencia renal. Si ese paciente se mantiene por más de 3 meses con ese 2 de creatinina, pues sí estamos hablando de que ese paciente tiene una insuficiencia renal,
Pero si de repente ese paciente tuvo un proceso viral y tuvo una gastroenteritis, empezó a vomitar mucho, no estaba comiendo, no estaba ingiriendo agua, estaba en una dieta keto, estaba en un maratón, ese paciente puede tener 2 de creatinina y no necesariamente tiene una insuficiencia renal en ese momento. Así ¿Y es. cómo puedo hacer para cuidar mis riñones o para proteger mis riñones? Hay 5 cosas básicas que tenemos que hacer para cuidar nuestros riñones. Lo primero es no ingerir alimentos ni enlatados, ni enfundados, ni encajetados, nada que venga en caja, nada que venga en fundita. ¿Por qué? Porque los conservantes que tienen esos alimentos se absorben muy rápido en el organismo y causan daño renal. El no fumar, no consumir juca, mantener una ingesta de agua. Doctora, según repita el otra vez peso. la parte de atrás. Juca. Pero dígalo usted misma. Jucas, no consumir Lo va- juca, no sí. consumir cigarrillos electrónicos, Tabaco. Mira, yo tabaco no como sabía tal. Sí, claro. Hay estudios que demuestran que los cigarrillos electrónicos son tan dañinos como los cigarros normales que las personas fuman, como los cigarros tradicionales. Sí, porque ya piensan que es para lo del corazón, mis pulmones, pero los riñones también. Sí, claro que sí. Sí. El riñón se nutre del 1% del corazón. Es decir, que lo que te afecta el corazón te afecta el riñón, porque el riñón se nutre del corazón, definitivamente. Toda la sangre de tu organismo pasa por el riñón a filtrarse y cuando se filtra, entonces vuelve al organismo con la menor cantidad de tóxicos posibles y que sean balanceados, ¿entiendes? Es decir, en balance. Bueno, justamente mi pregunta iba en ese, o va en ese orden. Los factores de riesgo, que por lo visto son muchos, son varios. Son muchísimos. El principal factor de riesgo en República Dominicana es la hipertensión y seguido de la diabetes. Es una estadística que cambia. Sí. Cambia mucho, cambia mucho. Comenzamos a estar la diabetes en Mucho número está en 1, número luego. 1 y después está hipertensión, pero los 2 principales factores de riesgo son hipertensión y diabetes. Después sigue la poliquistosis renal, siguen las piedras en los riñones, las infecciones en los riñones, los hábitos tóxicos y los malos hábitos alimenticios del paciente. Pero siempre se da ese caso que por los malos hábitos es que siempre el riñón se daña o hay otra causa por la que un riñón pueda dañarse. Se dan muchas causas que pueden ir en conjunto. Es decir, un paciente, por ejemplo, diabético, que tenga un mal control del azúcar y aparte sea un paciente que sea fumador, tomador de alcohol, obeso. No, claro, se le va a que no haga salir de ejercicio, todo. Pues entonces una persona que tiene un Probabilidad, riesgo muy, claro, muy pero si elevado. no, o sea, si no tienen esos malos hábitos, La diabetes por diabetes que no esté bien controlada, a los 10 años puede empezar a desarrollar una nefropatía diabética que sería una insuficiencia renal en estadio 1. Ya empezaríamos con el estadio 1. Eso sucede en el 70% de los diabéticos, no en todos los diabéticos, en el 70%. Por ejemplo, esa pregunta que haces, Ana Iris, te entendí. Es decir, imagínate que el paciente no fuma, es lo que... no bebe, Ujú. pero está en obesidad. Esa obesidad lo va a llevar a una hipertensión, le puede llevar a una diabetes. Sí, Entonces va a tener un alto riesgo sí, también. porque si tú, claro, pero si por ejemplo tú no tomas, tú comes di que más o menos bien, dígase que no mucha fritura, bueno, o sea, una persona que más o menos mantiene un nivel fuera de lo que es Pero te cigarrillo, metiste en alcohol. una dieta keto durante 3 meses sin una supervisión médica. Ah, sí, claro. Esta es una dieta muy alta en proteínas que no está regulada. Si No tú está regulada todavía. Bueno, está regulada por algunos nutriólogos. Si Pero tú debe estás estar- con un nutriólogo Exacto, en seguimiento. una dieta cetogénica, pues entonces que te esté dando seguimiento, la posibilidad de tú llegar a una insuficiencia renal es mucho menos que una persona que por sí sola esté viendo una dieta por Google y que siga una dieta de esas que venden sin ninguna regulación. Esa es una persona que puede desencadenar una insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque no solamente por la alta ingesta de las proteínas, por la misma dieta cetogénica, sino también por los suplementos que este tipo de dieta promocionan para la venta y para que tú obtengas mejores resultados en menor tiempo, que es lo que la gente quiere ahora mismo, todo en menor tiempo. Todo rápido. Y así Muy- no Ahora. se puede. Así Ahora no se mismo. puede, así Y no se también puede. la doctora acaba de mencionar que hay condiciones propias del riñón, situaciones que el paciente puede presentar que lo pueden llevar a esa enfermedad Sí. renal crónica. Sí, también hay enfermedades que son genéticas del riñón. Son las
son las menos, pero sí pueden aparecer. Y esas enfermedades genéticas del riñón, pues lógico está, si te lleva a insuficiencia renal. También aquí en Latinoamérica se habla mucho de lo que es la nefropatía mesoamericana, que es una nefropatía que se ha presentado en muchas personas que viven en lo que es Mesoamérica y que lleva insuficiencia renal crónica. Y se ha entre los factores que se han estudiado son la deshidratación, es decir, las personas que se pasan el día haciendo muchísimo tipo de trabajo y no ingieren la cantidad de agua correcta en el día, entonces el riñón sufre. Y esa agua que tomamos, supuestamente, según escuché, solamente nos quita la sed, pero no tiene realmente los minerales que nuestro cuerpo necesita. El agua debe ser mineralizada. Lo ideal, pero honestamente la que solemos tomar no la tiene. No la tiene. No la tiene. Es la realidad, no tiene. Hay agua mineralizada que la puedes comprar y se pero vende. No todo el mundo puede costearse. Exacto, pero la eso, que solemos consumir regular, regular, exacto, la que se consume de manera regular, honestamente no tiene nada. Sodio, potasio, cloro, nada tiene. Nada. ¿Qué papel juega la nutrición? Porque al inicio del programa pues yo estuve mencionando algo al respecto, pero me gustaría ya usted como nefróloga, ¿qué importancia tiene la nutrición en estos pacientes, de acuerdo a su experiencia? La nutrición es fundamental en un paciente renal. Primero porque en los estadios tempranos de la insuficiencia renal, una nutrición adecuada puede hacer que el paciente que iba a llegar a diálisis en 3 meses, eso se puede alargar 6, 7, 8 años, dependiendo el régimen nutricional y lógico está factores genéticos del paciente. Así también como el paciente que ya está en una insuficiencia renal establecida, es el paciente que necesita una nutrición porque con un nutriólogo adecuado, el paciente balancea adecuadamente todos esos desechos que no está depurando el riñón y la calidad de vida, pues lógico está, va a aumentar en ese tipo de pacientes. La nutrición es fundamental para ese paciente, para poder mantener una calidad de vida. Si en un paciente, por ejemplo, que esté en diálisis peritoneal, en el cual sus requerimientos proteicos aumentan, debe de tener una dieta regulada por un nutriólogo para que calcule cuánto ese paciente realmente está perdiendo de proteína y cuánto ese paciente debe de reponer de proteínas para que las funciones de su organismo se puedan realizar de una forma efectiva. El organismo funciona con proteínas, nosotros somos proteínas realmente. Y si no tenemos unas cantidades adecuadas de proteína en el cuerpo, ni siquiera los fármacos funcionan, porque la mayoría de los fármacos se unen a las proteínas para poder hacer su acción. Entonces, un nutriólogo, una nutrición adecuada es fundamental en un paciente con insuficiencia renal. Sin los nutriólogos nosotros tenemos muchos problemas, pero mucho. ¿Y qué tipo de prueba yo debo hacer para saber si mi riñón está bien o anda mal? Con la creatinina sérica. ¿Solamente con la creatinina? Un hemograma, una urea y un examen de orina. Nosotros tenemos una idea muy generalizada sobre cómo anda su riñón. Okay. Excelente. Doctora, ¿y por qué estamos viendo? Digo estamos viendo porque también los veo, obviamente. Tanta enfermedad renal crónica en pacientes jóvenes. ¿Qué es lo que está pasando con los pacientes jóvenes? Los hábitos tóxicos sociales que estamos ahora mismo, que están de moda. Tanto alcohol, tanto fumar, es decir, las sustancias ilícitas que se están consumiendo con más frecuencia. ¿Pero será que están haciendo un cartel, digo yo? Bueno, realmente yo no sé qué es lo que están haciendo, pero es porque han aumentado bastante los casos. La cantidad de personas jóvenes que nosotros vemos en la consulta y sí tienen insuficiencia renal establecida. Veo muchos pacientes que es secundaria a las dietas de moda, porque empiezan a hacer dietas por sí mismos sin ningún tipo de regulación. El otro día yo tuve un paciente que me llamó tanto la atención y lo cabe destacarlo, y es porque cuando le hago una mini historia nutricional al paciente, el paciente se desayunó el día anterior, con 10 huevos. A esa batida de los 10 huevos, él le echó avena y 2 scoops de proteínas. Se fue al gimnasio y se tomó una proteína de pre-workout para hacer los ejercicios.
Él me dijo, doctora, pero yo no tengo ningún problema porque yo tomé mucha agua. Hizo sus ejercicios y se tomó otra proteína para post-workout. Al mediodía. Cuando salió del gimnasio. Luego, en su hora de almuerzo, que fue más o menos como a las 2 de la tarde, él se comió medio pollo. Porque él está haciendo una dieta alta en proteína, pero le agregaste algún tipo de carbohidrato. No. Los carbohidratos engordan. Ay, Dios mío, señor. Él no le pudo agregar un carbohidrato. No. No le agregó una fruta, no le agregó un vegetal, no le agregó un víver, no le agregó nada. Entonces se comió medio pollo. Siguiendo como merienda, se tomó una batida de proteína de merienda y por la noche él hizo como un booster de proteína para el cenar. Entonces, una persona que ingiera tantas proteínas, el glomérulo no es capaz de manejar tanta proteína y por ende empieza a sufrir el glomérulo. ¿Qué pasa cuando se daña el glomérulo? El problema es que el glomérulo se daña y no se recupera. La nefrona que se pierde, esa nefrona no se recupera. Entonces, cuando una persona mantiene un régimen tan estricto en su alimentación por un tiempo tan prolongado, pues entonces se establece insuficiencia renal. Claro, porque se podía tomar su proteína en la mañana, o sea, su batido, digo yo, no soy nutricionista, pero déjame imaginarme que yo lo hago. Y Sari, no me mire. No, está bien. Mi batido en la mañana, al mediodía, mi carne, mis vegetales, una frutita, el dulcito de la esquinita, un pedacito, ahí vamos. Y en la noche mi cena normal, dígase huevo hervido. Dígame, no, eso a esa hora no. Dígame, doctora, vamos así. La nutrióloga que me corrija, un individuo debe de consumir entre 0.8 a 1. Así es. En el caso de los pacientes, como mencionaba al inicio, en el caso de los pacientes que están en prediálisis, que van del estadio 1 al estadio 4, hay, de acuerdo a las guías, se debe de hacer un aporte de proteína de 0.8, de 0.6, algunas guías hablan, y otras de 0.8. Ya el paciente que está en hemodiálisis, obviamente un aporte mayor de proteínas que va de 1 a 1.2, y otras guías hablan de 1.3, pero siempre por lo general es 1.2. O sea, imagínate que ese paciente que ella acaba de mencionar, sí, terrible. Honestamente, Sí, claro, había que saber, había que saber sus medidas antropométricas, pero aún así por la ingesta no es una dieta equilibrada, porque una dieta se compone de de los macronutrientes, que son las proteínas, los lípidos y los hidratos de carbono. Entonces realmente él está llevando un exceso de proteínas. Sí, lamentablemente ese joven, él empezó con una insuficiencia renal, pero afortunadamente él tuvo un amigo que le dijo que por favor, si él se estaba él empezó a orinar viendo espuma en la orina. Y el amigo le dijo que él un día vio un video donde una doctora hablaba de que si tenía proteína, espuma en la orina, que acudiera al médico porque puede ser que esté botando proteína en la orina. Gracias a Dios el amigo vio el video y el muchacho realmente pudo revertir porque llegó a tiempo realmente. O sea que espuma en la orina, eso es indicio de algo, un problema de riñones. Espuma en la orina generalmente es porque tiene proteína en la orina. Y pensé que era más diabético. No solamente en el paciente diabético, el problema es que cuando el paciente diabético empieza insuficiencia renal, empieza botando proteínas. En su primer estadio empieza botando proteínas. Esa proteína va aumentando a medida que el estadio va aumentando. Como le dije, el estadio va del 1 al 5, siendo el 1 el menor y el 5 el mayor. Entonces, a medida que va teniendo 1, 2, 3, 4, 5, también va aumentando los niveles de proteína. Cabe destacar que hay un grupo de pacientes diabéticos que no presenta proteínas en la orina y aún así, como quiera, tienen insuficiencia renal. Porque se ha estudiado un grupo de pacientes que no presenta proteína en la orina y como quiera desarrolla insuficiencia renal que evoluciona a enfermedad renal terminal. Por eso se ha acuñado el término últimamente de enfermedad renal diabética, que es las personas que tienen diabetes y que presentan enfermedad renal. Porque no todo el mundo presenta la enfermedad renal de la misma forma, por su misma condición genética.
Sí, porque hay personas que dicen, ay doctora, mire, usé unos tacos tan altos que tengo un dolor de los riñones. ¿Es cierto eso? Eso implica... Ese es mi motivo mitos. de consulta más Mitos. frecuente. De columna. Ese Sí. es mi presunto más frecuente. El riñón está en la parte posterior, pero también recuerde que tenemos el músculo y tenemos la columna vertebral. Si una persona ha hecho alguna fuerza o ha tenido algún problema de la columna, puede referir un dolor en la parte baja de la espalda y no ser realmente del riñón, puede ser de la columna. Ahora bien, siempre es bueno descartar de dónde es el dolor. ¿Por qué? Porque si es de la columna y es el nervio ciático, por ejemplo, que se está comprimiendo, pues entonces puede tener problemas crónicos a largo tiempo. Y si es una piedra que viene bajando, pues entonces puede hasta romper el uretro, una piedra bajando. Es bueno que se consulte con un especialista para saber cuál es el dolor, si viene de la columna o viene De los zapatos. del riñón, ¿verdad? Que fue el zapato, El zapato o que fue o del colchón. la mala postura o la forma de sentarse, Exactamente. que también influye bastante en cómo Sí, hacer la columna. sí, porque No, una mala yo- posición, tú dices, ay, sí, qué no me dolor. río porque de verdad hay varias Sí. patologías, desde una escoliosis, hernia Sí. discal, Ujú. bueno, y comprime el nervio ciático. Entonces una persona, sobre todo una mujer que se pasa el día entero con unos tacos, en algún momento el cuerpo va a pasar factura. Y eso es lo que siempre piensas, ay, mis riñones. Pero Sí. como dice ella, puede ser la columna, puede ser algo muscular. Y la posición. La Por ejemplo, posición. yo he tenido muchos pacientes que manejan camiones. Entonces, a veces si tú vas de aquí a Pedernales, tú no vas siempre en la misma posición. Es Tú duro. mantienes una posición a veces erguida por Muy mucho rígida. tiempo y el músculo entonces se tensa y te va a doler. Sí. Y tú vas a confundirlo con un dolor renal. Así Pero es, también algo. ese mismo camionero de aquí a Pedernales, para no pararse a orinar, puede que no tome suficiente agua y lo que tenga sea piedra del riñón. Por eso hay que descartar qué es lo que tiene. Hay que hacer los estudios correspondientes, porque las dos cosas pueden pasar. Exactamente, o se toma mucha gaseosa. Bueno, justamente eso. Depende qué tipo de gaseosa. Bueno, hay unas ah, que son menciona- sin azúcar. Obviamente. No es por el azúcar, es Exacto. por qué tenga. Si Entonces- tiene carbonato, si tiene citrato. Entonces, vamos. Ah, Cuente ahí, buen doctora, dato. que eso es uno de los Sí. temas y de las preguntas muy populares que los Que la pacientes Coca-Cola hacen. produce piedra. Sí, Sí, que las sodas sí, que producen las sodas. piedras. Entonces, esa es una de las preguntas muy populares. Entonces, usted con su experiencia y conocimiento. Recientemente estuvimos en un congreso sobre la frontera entre la urología y la nefrología, donde hablaba de los refrescos o las bebidas carbonatadas, los refrescos que producían piedra. Realmente el 7-Up y las bebidas que tienen citrato, ¿verdad?, son beneficiosas, porque el citrato ayuda a la demolición de la piedra. Ujú. El carbonato no. la Coca-Cola sí tiene esa. La Coca-Cola Sí lo tiene. Sí, la Coca-Cola sí lo tiene. Ah, pues vamos a tomar 7-Up. No, Pero a mí- Ay, qué promoción. Ay. Aquí me están preguntando y haciendo señas que sí. Doctora, la cerveza, la cerveza. Sí, Hay medicamentos. alcohol. Realidad. Hay medicamentos que están hechos con base a componentes de cerveza. Sí, pero una cosa es la cebada y otra cosa es el alcohol. Al componente Realmente, para la sí. cerveza contiene alcohol y el alcohol de la cerveza no es beneficioso para la salud. Entonces usted no puede beber cerveza porque va a decir que le es bueno para los riñones porque tiene alcohol y el alcohol no es bueno. Recuerden que hablábamos de la dieta mediterránea ahorita y la dieta mediterránea incluye hasta tomar vino con moderación, pero un paciente con enfermedad renal crónica, que es lo que estamos hablando, no se aconseja que esté bebiendo vino. Exactamente, porque el vino tiene alcohol y los alcoholes van a recircular. Y los alcoholes van a recircular. no, todo con prudencia, doctora. ¿Verdad? No, yo Se estoy puede mirando tomar para la bebida con la prudencia. Qué bueno, Saily. No, feliz de tener a la doctora Carol Elizabeth Villanueva, médico internista nefróloga, por aclarar muchas dudas con relación a la enfermedad renal crónica, que muchas veces se cree y se piensa que son pacientes de 50, 60 años, y no, son pacientes también jóvenes que están presentando esta patología, y sobre todo que aunque no lo tratamos, pero sí se mencionó, es algo que conlleva una codependencia familiar, es algo que involucra a toda la familia, y por eso es que aunque hoy tratamos la enfermedad como tal, pero son pacientes también que deben ser manejados por un nutriólogo, como bien ella mencionó, pero también por psicología,
por psicología. Es un equipo multidisciplinario. No solamente es un nefrólogo, es un nutriólogo, es un psiquiatra, es un psicólogo, es una persona, un trabajador social, para que se pueda realmente lograr un paciente que tenga una calidad de vida adecuada. Porque es una enfermedad en la cual, si ya tú perteneces a un programa de diálisis, si es de hemodiálisis, debes de acudir 3 veces a la semana al centro donde te corresponde la hemodiálisis. Pero eso implica el pasaje de tu ir al centro de la diálisis, implica levantarte, implica que alguien tiene que ayudarte a costear los medicamentos, implica que alguien a veces se tiene que quedar contigo, en ocasiones no siempre se tiene que quedar, hay pacientes que van solos, e implica que las personas en algún momento se sienten tristes porque al lado de él hay una persona que no está. Entonces, para que el paciente no llegue ahí, ¿cuáles son sus contactos? Brevemente, que ya no te sus números de teléfonos para que el paciente entonces... Lo primero que se cuide, porque yo de verdad lo primero que quiero es que se cuide. 809-792-1147 es nuestro contacto en el Centro de Obstetricia y Ginecología, que es donde trabajamos y damos los servicios de nefrología. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros en Tendencia de Hoy, tu revista variada. Usted está escuchando Tendencia